Hoy vamos a hablar de la difusión. Se trata de un proceso físico en el que ocurre un flujo de átomos, iones, moléculas, ya sea dentro de un material o entre materiales. Y dependiendo de una serie de factores como ser la concentración, luego permite alcanzar una distribución uniforme. Se da generalmente en el caso de líquidos y de gases. Veamos algunos ejemplos. Cuando abrimos un frasco de perfume podemos olerlo rápidamente en un recinto cerrado. Las personas que están inmediatamente cerca nuestro o incluso aquellas con más distancia, luego de un tiempo percibirán ese aroma. De la misma manera que si alguien usa un desodorante. Las moléculas del líquido y del gas se difunden por el aire y se distribuyen por todo el espacio. También cuando colocamos un terrón de azúcar en un vaso con agua, las moléculas de sacarosa se difunden por todo el contenido de agua. Otros ejemplos: el humo que desprenden los vehículos cuando están funcionando, el aroma de una comida, las emanaciones de una chimenea, las esencias aromáticas, un cigarrillo encendido o incluso también el olor de las sustancias que están en descomposición. Algunos factores que influyen en la velocidad de difusión pueden ser la temperatura, debido a que el movimiento molecular puede ser medido por el calor del objeto. Cuanto más caliente esté la sustancia, más rápidamente ocurrirá la difusión. Si nosotros comparamos el experimento de agua con colorante usando agua fría y agua caliente, nos vamos a dar cuenta que el color se dispersa más rápidamente con el agua a mayor temperatura. En esta simulación podemos ver en el recuadro de abajo un termómetro que nos marca más temperatura. Allí se visualiza el movimiento de moléculas de amoníaco, de nitrógeno y de oxígeno, y claramente el movimiento es mayor o más intenso cuanto más calor agregamos. Otro factor que influye es el tamaño. En 1829, el físico químico escocés Thomas Graham pudo cuantificar este fenómeno de la difusión, en una época en donde se estaban conociendo los últimos modelos atómicos. Él pudo mostrar que el peso molecular de una molécula afecta directamente a la velocidad con la que se puede mover. Entonces podía reconocer que a una temperatura específica la molécula más pesada se va a mover más lentamente que una más ligera. Esto permitió también acoplar o mejorar la teoría cinético-molecular. En esta simulación podemos ver entonces el efecto de la masa, comparando moléculas de dióxido de carbono, helio, nitrógeno y oxígeno. Claramente se puede ver cómo el helio tiene una velocidad de difusión mayor. Luego tenemos el nitrógeno, el oxígeno y en el último caso se mueven más lentamente las de dióxido de carbono. Otro de los factores es la concentración. A mediados del siglo XIX, el físico alemán Adolf Fick continuó el trabajo de Graham, pero él descubrió que el ritmo de movimiento de una solución de sal iba a depender de la concentración. Es decir, más concentración de la sustancia iba a lograr entonces mayor velocidad de difusión. En este simulador entonces analizamos cómo influye la concentración en el fenómeno de difusión. En el recuadro de abajo aparece mayor concentración de monóxido de carbono en comparación con el recuadro de arriba, y cómo va influyendo esa concentración en la disponibilidad de nitrógeno y de oxígeno. Si hacemos una experimentación, podemos ver que cuando la gota de colorante entra en contacto con el agua, las moléculas de colorante están altamente concentradas en la ubicación en donde justamente se produce el encuentro, y eso le va a dar a ese área un color mucho más oscuro e intenso. Mientras las moléculas de colorante comienzan a interactuar con las del agua, ocurren colisiones moleculares. Eso provoca un movimiento al azar o aleatorio, es decir, que comienza la dispersión o la difusión. Aquí vamos a ver una experiencia muy sencilla utilizando un recipiente en lo posible circular, confites y agua. Colocamos los confites en ese recipiente, generando una especie de círculo. Cuanto más pongamos, mejor se va a observar el fenómeno. Y luego de colocar los confites, agregamos agua. Al agregar el agua, de inmediato se observa ya cómo ocurre la difusión. Hasta que, como resultado final, vemos la difusión de los distintos colores
que se dirigen al centro de ese recipiente generando como una especie de arco iris. Finalmente, desde los olores que viajan hasta la sal que se disuelve en agua, la difusión es un proceso que ocurre en nuestro entorno, pero también dentro nuestro, todos los días. Es un mecanismo crítico para mover el oxígeno a través de las membranas de nuestros pulmones, traslada nutrientes de la tierra para poder ser usados por las plantas en los distintos procesos biológicos y también permite dispersar contaminantes que son liberados en la atmósfera. Todo esto entre muchos otros eventos que también son necesarios para la existencia de la vida. Hemos llegado así al final de una nueva clase.